tardes. Qué calor tan tremendo está haciendo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a estar solo con el aire encendido? Ya se imaginan ese recibo, ¿verdad? Por ratos hay que tener esos ventiladores, pero ese aire es más caliente. Bueno, corazones, voy a comenzar por pasar lista. Luego se van preparando los que les toca el último tema de exposición. Ese tema es muy importante y incluso en la próxima semana voy a retomar algunos puntos allí junto con otros relacionados, ¿ok? Al terminar la exposición, hay una actividad en Moodle en la cual vamos a trabajar los últimos minutos, ¿ok? Pero sí quiero que le pongan atención porque esta semana yo tengo entendido que va a ser la semana, el tema con el cual vamos a tener el, como dicen ustedes, midterm, la mitad de los puntos del bimestre. No sé si así se pronuncia, ¿verdad? Entonces sí es importante poner atención. Entonces ahorita comienzo con pasar lista. Ya saben todos cuáles son las directrices, ¿verdad? Para evitar estarle repitiendo. Alejandrina Salmerón. Presente. Okay. Angie Marcela. Presente. Ashley Joyce. Presente. Cindy María. Presente. Daniela Jacqueline. Daniela Jacqueline Gómez. ¿Está ella? No, ¿verdad? Daniela Sofía. Presente. Daniela Valeria. Presente. Doriana Giselle o Gisela. Presente. Elizabeth Eunice. Elizabeth Eunice. Emily Alexandra. Presente. Gabriela Alejandra. Presente. Carla Alejandra. Presente. Lizzy Maeli. Presente. María Celeste. Presente. Permítanme. Permítanme. Ok, Raquel Saraí. Presente. Sofía Yaeli. Presente. Alberto Martín. Alberto Martín. ¿No está? Alex Rigoberto. Miss, Dígame. soy Daniela Gómez, aquí estoy, Miss, que tenía problemas para conectarme. Ok. Ya. Alex está. No está. André Omar. Tampoco. Ángel David. Presente. Antonio Isaac. Diego Enrique. Presente. Ok. Efraín Antonio. Presente. Ok. Ernesto Alejandro. Presente.
Josué Alejandro, Josué Daniel, Presente. Manuel de Jesús, Presente. Oscar Antonio Presente. y Roger Alejandro. Presente. Ok. De repente nos tomamos unos minutitos, ¿verdad? En estar pasando el listado, pero sí necesitamos estar bien pendientes de la asistencia. Recuerden que es el único medio como tenemos nosotros para saber de ustedes, ¿verdad? Otra situación es con la tecnología tenemos ventajas y desventajas, entonces a veces o el aparato se daña o cualquier cosa, entonces nosotros estamos pendientes, ¿verdad? En mi caso no necesariamente solo para bajar puntos ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí es muy importante. También la cuestión de la cámara, ¿verdad? Si usted tiene problemas, siempre dígamelo, porque así yo siempre coloco una notita y si ven, voy despacio porque voy colocando alguna notita de los que tienen apagado la cámara. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a tener esos 10 puntos, que usted sabe que esos 10 puntos, pues, siempre sube la nota en valores, ¿verdad? Entonces, algunos no los van a tener por esa razón, ¿verdad? Ok, vamos a darle el espacio al grupo que va a exponer el tema, que es el discurso. Permítanme, lo tengo aquí. Permítanme. Vamos a ver. Lo tengo acá. Organización del discurso, específicamente narración y descripción, ¿verdad? Sí, ese. Ok, perfecto. Entonces pueden comenzar. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre la organización del discurso y narración y descripción. Según diferentes enfoques, el texto o el discurso se puede definir como una estructura verbal, como un evento comunicativo cultural, como una forma de interacción o como un sentido, una representación mental, un signo, etc. Se entiende por estructura verbal o textual los modos de organizar globalmente la información de un texto o discurso, tanto en cuanto a la forma como al contenido. Así, cuando hablamos de las estructuras verbales o textuales, podemos referirnos a las partes formales que comparten un texto, como también al contenido o tema que aborda. Ambas estructuras, forma y contenido, tienen, independientemente de su dominación, una propiedad común. No se definen con respecto a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino con respecto al texto en su conjunto a determinados fragmentos de este. Por esta razón se habla de estructuras textuales o globales para diferenciarlas de las estructuras locales o microestructuras en el nivel de las oraciones. Miss, fíjese que Gabriela tuvo problemas con la computadora, entonces yo voy a compartir la pantalla. Sí, está bien. Bueno, la narración. Se denomina narración a la manera de contar con una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, que se refiere lingüística o visualmente a la sucesión de hechos.
Tanto las acciones como los personajes sin lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto no afecta al carácter de la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se están contando. Mientras que desde la perspectiva semilógica, la narración se puede realizar con cualquier clase de signos. La lingüística considera que un texto narrativo responde a una clasificación basada en la estructura de que un texto narrativo predomina secuencias narrativas, que esta secuencia se construye mediante el signo lingüístico, lo que deja fuera el carácter narrativo que pudiera presentar un cuadro o imágenes. Como saben, la narración tiene varios elementos. Está como los personajes, que son las personas que aparecen en la historia, ¿verdad? Están las acciones, que serían las acciones que realiza cada personaje en la historia. Está el tiempo, que es el periodo de tiempo largo o corto que se le da a una persona para que realice sus acciones en la historia. Está el espacio, que sería el lugar donde ocurren los hechos. Y de último estaría el narrador. Dice que el narrador contempla y cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada y en ocasiones juzga lo que sucede. En otras ocasiones se desconoce quién es el narrador, pero se conoce sobre su existencia. En el estudio de las unidades del discurso oral, nos recuerda que cada vez que lo abordamos, aquel extendido error en las labores del análisis de los mecanismos sintácticos, programáticos de la lengua hablada, según el cual se solía confundir lo coloquial y lo hablado, como si el sermón, el lenguaje del aula o el debate político no existieran o su estudio nunca se pudiera llevar a cabo. Señalo esto porque todavía hoy, al analizar las unidades del discurso oral, se suele hacer el acercamiento a partir de la conversación, generalmente coloquial, sin tener muy en cuenta la dificultad con la que dichas unidades vamos a tener que analizar otro tipo de registros en el que, por ejemplo, las intervenciones sean amplias y donde ya sea difícil ver una cierta unidad temática o una supuesta coherencia. Tal inconveniente nos ha llevado a plantear la posibilidad de crear una unidad, el enunciado entre la intervención y el acto, así como la otra inferior a esta, el semiático. Además, hemos visto la necesidad de diferenciar dos tipos de actos, los jerárquicos y los lineales. Dichas unidades no solo podrán hacer más eficaz la segmentación de determinados tipos de texto, sino que también nos van a servir para la mejor distinción entre ciertos marcadores del discurso, conectores, reformuladores y organizadores. Así veremos que cuando existe una función jerárquica entre los actos jerárquicos, los marcadores que los unen son los conectores, y la restricción inferencial es bidireccional y los reformuladores es unidireccional. Cuando no existe función jerárquica entre los actos y no integración, nos encontramos con los actos lineales y los marcadores cohesivos serán los organizadores. Antes de continuar con Carla, en pocas palabras, ¿cómo podríamos resumir toda la información que usted me leyó? Como la idea principal de lo que usted me leyó ahí. Que para poder abordar el tema tenemos que saber como la idea principal en sí para poder encontrar el analizar del discurso que viene a partir de la conversación. Entonces tenemos como que tener la idea principal o tener como bien directo la idea de lo que queremos decir o lo que hablar. Para poderlo abordar, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Seguimos. La descripción. La descripción es un discurso oral o escrito
en el cual detalla y explica las características de un lugar o cosa o animal. Incluso estos se utilizan tanto como en ficción o como en textos periodísticos o científicos, ya que ayudan a que el lector se imagine la situación descrita. Una descripción oral es una narración acerca de la apariencia o del aspecto de alguna cosa o algún tipo de material. Un ejemplo de la descripción puede ser: la lámpara es muy bonita y es pequeña. Otro ejemplo puede ser: la pluma es negra y tiene líneas doradas y mancha negro o escribe negro. Muy bien, Andrés. El anclaje descriptivo. El anclaje orienta al receptor sobre las relaciones de preposiciones con un tema determinado y no con otro, es decir, con un objeto de la descripción. Es el punto de partida de la descripción que suele coincidir con el tema y con el título de la misma. Es un núcleo de entrada que genera una expansión. El anclaje típico suele siempre ir al principio del texto, es decir, que sabemos quién o qué distribuye las partes y las propiedades. En el anclaje de afectación es aquel que cree que no va a tener lugar hasta el final de las consecuencias descriptivas, y por necesidad discursiva, en ella tenemos un conjunto de preposiciones que caracterizan un objeto. Es decir, que el receptor tiene que ir ocultándolo a medida que avanza la lectura. Cindy, ¿podría decirme, cuando hablamos de anclaje, a qué se refiere? Pues en mi opinión, hablamos de un tipo casi de descripción, que tiene que ir más elaborada y que el receptor tiene que ir ocultándolo. O podría ser, como dice ahí en la diapositiva, ¿verdad? Es la primera acción que se realiza el emisor, ¿verdad? Sí, también. Ok, muy bien. Puesta en relación. La puesta en relación del objeto descrito con el mundo exterior se hace básicamente como mediante dos operaciones: el enmarque situacional y la asociación. En el enmarque situacional tiene como base la relación metonímica, porque se refiere a características contiguas al objeto descrito, tanto por su situación temporal, por lo que respecta a otros objetos próximos, cuyas cualidades ayudan a definirlo, representarlo y situarlo. La asociación aproxima el conjunto de aspectos diferentes de dos o más objetos supuestamente conocidos por el receptor, de todo modo que ayuda a entender el objeto de descripción por su parecido o divergencia con aquellos. La forma más común es la comparación. En algunos casos no se especifica el segundo punto de comparación porque el conocimiento del mundo del receptor lo asume. La asociación con metáfora consiste en señalar la intersección de semas entre el objeto descrito y otro. Este modo se resaltan por analogía unas cualidades concretas. Ok, ahí mencionó metonimia, que cuando hablamos de metonimia, ¿de qué estamos hablando? ¿O qué es la metonimia? Cuando hablamos de metonimia, son adjetivos, ¿verdad? Recuerden que es la descripción. Ajá. Solo hay que tengo bastante ruido por allí.
Ok, cuando hablamos de la metonimia, ¿verdad? Son los adjetivos que se utilizan en la descripción. Recuerde que en la descripción utilizamos lo que son muchos adjetivos, incluso algunas figuras retóricas, ¿verdad? Por eso les decía que este tema lo vamos a abordar también en esta semana para afianzar un poco más, ¿verdad? Y aprender cómo podríamos nosotros describir, por decir, un paisaje, una pintura, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Pero hoy, dígame. La metonimia sería como la sustitución de un término a otro, ¿verdad? Como... Sí, como la sucesión de un término, pero recuerde de que utilizando adjetivos, ¿verdad? Utilizando adjetivos. Por eso dice de que también se relaciona mucho lo que son las figuras retóricas. Ok, ahorita para relacionarnos un poco en lo que es el tema, ¿verdad? Vamos a trabajar con tenemos tiempo, a 3 minutitos nada más. Tenemos una actividad en la plataforma, y es una sopa de letras de los términos que nosotros vamos a utilizar en el tema de esta semana, para abordarlo mañana. Ok, entonces pueden entrar ahí, por favor. Miss, Gabriela, como tuvo problemas con la computadora, va a hacerlo ahorita. Ok, está bien, Gaby. Disculpa, mi hija, esta computadora es muy delicada, entonces no, se me trabó en medio de la clase, que estaba paniqueada ahorita. Ok. Bueno, en resumen, para resumir lo que yo tenía que decir, es la temporalidad y la unidad temática. La temporalidad quiere decir que es la sucesión de hechos que realizan los personajes en un lugar y en un tiempo. La temporalidad tiene 3 puntos a recalcar, que es el orden, la duración y la frecuencia. El orden es lo que hacemos en los discursos y en las historias, que siempre tenemos que seguir un orden específico de las cosas, o si queremos interpretar bien una idea, tenemos que seguir un orden, porque no podemos decir, hoy comí tal cosa, cuando en realidad, o sea, me quiero dar a entender que hoy hice esta cosa, mientras que ayer voy a hacer esta cosa. Está contradiciéndose, por así decirlo, está no diciendo muy bien las cosas. La duración es la más compleja, porque uno no puede medir el tiempo, uno no puede medir la duración de un relato o de cuánto va a ser la lectura, porque nosotros nos podemos tardar varias páginas o varias líneas en tratar de describir una acción o tratar de decir una sola frase, mientras que otras personas se pueden tardar en una sola línea, decir 20 años se tardó en verlo nuevamente, y otras personas se pueden decir se tardó 2 décadas, 7 días y 8 meses en ver esa persona, cuando no es así, tiene que ser un poco más corto. Y la frecuencia es mayormente lo que implica la historia y el relato, porque un suceso único que sucede en una historia, como por ejemplo, yo me caí de la bicicleta, una persona la puede relatar varias veces al tratársela de decir a otra persona. E incluso viceversa, yo puedo decir un relato y alguien lo puede contar varias veces en una historia, o una historia que me cuentan y yo la cuento varias veces en un relato. Y ya la unidad temática es principalmente que se centra en un sujeto actor, es el centro de la narración, del tema que vamos a abarcar, ya sea animado o inanimado, ya sea una persona paciente o agente, más o menos. Ok, muy bien, Gaby. Ok. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces les queda para que realicen esa actividad y solamente vayan poniendo atención en los términos para que así pues mañana que tratemos el tema ya ustedes van a estar relacionados, ¿ok? Perfecto, chicos, fue un placer, muy buena exposición, ¿verdad? Recuerden de que no se preocupen por los problemas técnicos, ¿verdad?
Esas son a veces una de las desventajas que tenemos con lo que es la tecnología, pero por eso no hay problema, ¿ok? Lo hicieron muy bien, sí les estuve haciendo preguntas, ¿verdad? Porque de eso se trata, que si usted encuentra un término allí que de repente es desconocido, siempre es importante buscarlo y explicarlo, y eso enriquece más su explicación, ¿verdad? Entonces, por eso tienen todos los puntos de la exposición y vamos a ver el informe, ¿ok? Está abierto todavía para que la puedan subir. No he revisado si la han subido, ¿verdad? Entonces, yo ya mañana miércoles cierro lo que es la semana 21. Si alguien por alguna razón no había subido su trabajo, todavía tiene tiempo de hacerlo, ¿ok? Nos vemos mañana, chicos. Fue un placer estar con ustedes. Bye, bye. 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 Bye.